casa del Señor, ¿cierto? Poder reunirnos alrededor de su palabra, poder alabarle, cantar, ¿cierto? Tener comunión. También les extrañé harto el no estar con ustedes, a pesar de que fui muy edificado por la palabra del Señor en estos días de conferencia, tanto en Temuco como en Santiago. Pudimos estar compartiendo, ¿cierto?, en Temuco con muchos hermanos de diferentes denominaciones, compartiendo de la palabra del Señor, ¿cierto?, reunidos ahí escuchando al pastor Augusto Nicodemo. Realmente yo no había escuchado mucho al pastor Augusto, es el pastor de la iglesia presbiteriana en Brasil, pero hermano, un hombre de Dios, o sea, tremenda palabra, ¿cierto?, le ha dado el Señor para poder predicar con pasión la Escritura. Realmente fue un tremendo tiempo alrededor de la palabra. Y el día martes y miércoles también estuvimos en una conferencia en Santiago con el hermano Juan, que era exclusivamente tratando temas pastorales, ¿cierto? Y fue realmente también muy edificante, ¿cierto? El Señor nos habló al corazón directamente en áreas que los pastores también necesitamos tratar: el uso del tiempo, la integridad, ¿cierto? Aún la depresión, con la cual se lidia mucho en el ministerio, ¿cierto? La soledad, etc. Entonces, Dios ha sido muy bueno estos días de poder edificarnos con su palabra. Así que vuelvo muy animado, pero también extrañándoles mucho, deseoso de estar aquí con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias siguiendo la serie de las parábolas de Jesús que estamos viendo, ¿cierto? Hoy nos toca una tremenda parábola, maravillosa para mí, que es la parábola de la fiesta de bodas. Eso está en Mateo capítulo 22, versículo 1 al verso 14, vamos a leer. Mateo capítulo 22, versículo 1 al verso 14. Y yo pido, por favor, que usted ponga atención a lo que la palabra del Señor dice, no se desconcentre con el ruido de los niños, ¿cierto? Ellos son niños, obviamente están quejándose, algunos con hambre ahí, pero que eso no les desconcentre, concéntrese en la palabra del Señor, ¿ya? Y mientras estamos leyendo la parábola, una buena práctica es poder ir imaginando la historia, ¿cierto?, que estamos leyendo, para que usted pueda introducirse ahí más, ¿cierto?, lo que el Señor quiere decirnos a través de esta parábola. Recordemos, hemos explicado ya en esta serie que una parábola, ¿cierto?, es cuando Jesús tomaba, en palabras simples, un ejemplo de la vida, ¿cierto?, un ejemplo cotidiano para enseñar una verdad espiritual. Él, a través de una historia que él contaba, ¿cierto?, quería enseñar a sus discípulos una verdad espiritual, ¿ya? Entonces vamos a leer Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14. Antes vamos a orar brevemente una vez más al Señor. Amado Dios, yo quiero darte gracias por este tiempo que tú nos permites estar juntos, Padre. Te pido, Señor, que tú uses tu palabra para hablar a nuestros corazones, Señor. Es tan preciosa, Señor, tu palabra. Es tan grande, Señor, es tan maravilloso lo que tú tienes que decirnos, Padre, a través de ella. Gracias porque ella tiene poder para cambiar nuestros corazones. Padre, que no sean mis palabras las que tengan la atención hoy día, Señor, de la audiencia, sino que sea tu palabra, Señor, que Cristo sea exaltado, que Cristo sea magnificado en medio nuestro, Señor, y nosotros los pecadores humillados, Padre, pero vueltos a levantar también para darte la gloria. Amén. Padre, bendice este tiempo juntos, bendice esta porción de tu palabra y danos luz para poder entender lo que tú quieres decirnos. En Cristo nuestro Salvador pedimos, amén. Dice la Escritura, hermanos amados: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo fiesta de bodas a su hijo. Note lo que está diciendo el Señor. El reino de los cielos, el reino de Dios, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. No se canceló la boda, las bodas están preparadas. Mas los que fueron convidados, ¿qué dice, hermanos? No eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Note eso, malos y buenos. Y las bodas, ¿qué dice?
fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Amén. Pero muchos son llamados y pocos los escogidos. Hermanos, a veces tomamos nosotros las historias bíblicas, ¿cierto? Los relatos bíblicos, las narrativas bíblicas a la ligera, ¿cierto? A veces tomamos aún las parábolas como simples historias moralistas, de donde sacamos una enseñanza simplemente, o donde tenemos que aprender algo para nuestra vida, ¿cierto? Cómo ser mejores personas. Algunos piensan que la Biblia es para eso, ¿cierto? Y las historias bíblicas están conectadas en eso, cómo ser mejores personas. Por ejemplo, una vez un pastor fue a una librería cristiana y tomó un libro de niños, una librería cristiana, ¿cierto? Toma una Biblia de niños y él abre la Biblia o las historias bíblicas en esta parábola, ¿cierto? Y el libro decía: así como el rey, noten lo que decía este libro, así como el rey invitó a los marginados de su tiempo, el libro le está hablando a los niños, tú también debes invitar a tu cumpleaños a los niños que no te simpatizan tanto. Ahora haz una lista de los niños que menos te agradan e invítalos a tu fiesta de cumpleaños. ¿Cierto? Esa era la enseñanza para los niños de esta parábola, ¿cierto? Así como el rey invitó a todos, los que no estaban convidados, malos y buenos, así tú también debes invitar a tu cumpleaños a todos los niños, aunque no te simpaticen tanto. Mire qué linda enseñanza. Qué tristeza, hermano. Eso no es lo que la parábola está enseñando. Es triste que una librería cristiana, un libro cristiano, ¿cierto?, enseñe eso, ¿cierto? A ser mejor persona, a ser un mejor niño. Hermano, ese no es el propósito de la Biblia, ese no es el propósito de las parábolas. Esta parábola no habla de tu cumpleaños, esta parábola habla del banquete celestial. Del banquete celestial, de las misericordias de Dios para con los pecadores como tú y como yo. Dios tiene misericordia y eso nos muestra esta parábola. Está hablando de ese tremendo banquete celestial, de la entrada, como dice la Escritura también, en el gozo de tu Señor, en el reino de los cielos. Recuerde que son las parábolas del reino. Esta es una parábola del reino de los cielos. Y todas las parábolas del reino nos muestran una verdad acerca del reino de Dios. Este hombre, este rey, era un hombre rico, muy rico, ¿cierto? Pero también era un hombre bueno. Era un hombre bueno. Él quería que muchos se beneficiaran con la cena de bodas, ¿cierto? Con la fiesta de bodas, con el banquete que él estaba preparando. Y Cristo está enseñando acerca del reino de Dios. Un hombre dijo, ¿cierto? Ahí, bienaventurado, si usted lee la misma historia en Lucas, bienaventurado, ¿cierto?, el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces, un banquete, hermanos, cuando se hace un gran banquete, una gran fiesta, es motivo de gozo, ¿cierto? Se celebra porque hay gozo, porque es una fiesta, ¿cierto? Y eso es lo que Cristo quiere poner en nuestras mentes, ¿cierto? Y en la mente de sus discípulos al pensar en el reino de Dios. Gozo, fiesta, alegría. Porque eso es el reino de los cielos. El hermano Juan hablaba recién, ¿cierto?, acerca del día del Señor, que no es un día para venir a amargarnos o para poner carga, ¿cierto?, en nuestras espaldas, sino para venir a gozarnos en el Señor, a gozarnos de que estamos en Cristo, a gozarnos de que hemos sido perdonados, ¿cierto?, por el Señor, y que venimos a servirle y adorarle para su gloria con gozo. Entonces algunos se imaginan la vida en el cielo, ¿cierto?, sin gozo. En la parábola de los talentos que ya vimos hace unas semanas atrás, el Señor le dice a los buenos siervos, buen siervo y fiel, ¿cierto? Y le dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿Recuerda eso? Entra en el gozo de tu Señor. Pero hay cristianos que a veces parecieran estar sin gozo, medio muertos, ¿cierto? Cuando Cristo dijo también en el Evangelio de Juan que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Pero hermanos, no es culpa del cristianismo ver a cristianos sin gozo, cristianos, ¿cierto?, desanimados, desalentados, muchas veces sin esperanza, sino es culpa de su cristianismo, de cómo usted está viviendo la vida cristiana sin gozo, porque no está disfrutando a Cristo como debiera disfrutarlo, ¿cierto? Hermano Juan nos hablaba de eso referente al día del Señor. Algunos no imaginan el cielo como un lugar
lleno de gozo, lleno de alegría. Y es por eso que no lo desean. Por eso algunos hacen tesoros aquí en la tierra, algunos tienen su cielo aquí. ¿Cierto? Este es su paraíso y quieren vivir y lograr cosas en la vida. ¿Cierto? Y ese es su fin, esa es su meta. ¿Por qué? Porque no saben, ¿cierto?, el gozo que hay en el cielo. Algunos piensan que será, como dice un pastor por ahí, un culto interminable, ¿cierto? Y así vamos a estar con el Señor toda la eternidad, así como en el culto. No, hermano, no es lo que la Biblia nos dice. El cielo será una fiesta, el cielo será un lugar de gozo, una alegría que no tendrá fin. Así nos relata la Escritura lo que va a ser la realidad de nuestras vidas en el cielo. En el cielo seguiremos aprendiendo, en el cielo seguiremos comiendo, en el cielo seguiremos sin engordar, sí, eso va a ser bueno, ¿cierto? Y mejorando, desarrollándonos en cuerpos glorificados para la gloria de Dios. Desarrollándonos día a día, aprendiendo más, conociendo interminablemente al Señor infinito que un día nos rescató. Entonces, hermanos, tenemos el privilegio, los cristianos aquí presentes, de ser invitados por el Dios del cielo a la gran cena, al gran banquete celestial. Entonces tenemos esta parábola que habla de esta gran cena, hermanos míos, una fiesta de bodas, pero lo primero que llama la atención y que yo quiero recalcar en esta parábola es que muchos invitados, o todos los invitados a las bodas, que dice la Biblia, no quisieron venir. ¿Notó eso? Verso 1 al 3, nuevamente. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Hermanos, los invitados no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Verso 5, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. O sea, no fue uno, no fueron dos, dice la Escritura, sino que todos los invitados no quisieron venir. Hermanos, no es que no hayan podido, no es que tenían un compromiso, un hijo enfermo. No, hermanos, no quisieron venir a las bodas. Imagine usted que usted hace un banquete de celebración por su cumpleaños, por una boda, y usted invita a todos los seres más cercanos y queridos que usted quieren que participen en esa boda y no llega nadie. ¿Cómo se sentiría usted? No llega nadie. Ahora, en la historia no es cualquiera el que está invitando. El que está invitando es el rey de la nación. El rey está invitando a sus convidados, hace una invitación generosa, pero ninguno de ellos llega. Más grave aún, era la fiesta de bodas de su propio hijo. La fiesta de bodas de su propio hijo. O sea, es un rechazo muy grave, ¿cierto? Que usted no vaya a la invitación que el rey le hace para celebrar la boda de su hijo. No está rechazando a cualquier amigo, ¿cierto? No está disculpándose con un conocido. Es el rey de la nación. Ahora, si queremos agravar más la situación, estos convidados probablemente sabían hace mucho tiempo, ¿cierto?, que esta boda se iba a efectuar. Eran convidados, eran invitados. La invitación ya estaba extendida, quizás ya hace un tiempo. Para más remate, los mensajeros, los siervos de este rey, van y les recuerda cerca de la boda, el día de la boda, ¿cierto? Les recuerda a estos hombres que la boda se iba a efectuar, que vinieran, que ya estaba todo listo, que la cena está servida, que el banquete está preparado, que los toros fueron matados, ¿cierto?, para esta celebración. En los tiempos bíblicos, cuando alguien preparaba una cena importante, justamente pasaba esto: enviaba a sus siervos con anticipación a invitar, ¿cierto?, a la gente, a los convidados, a avisar de la fecha, la hora, ¿cierto?, del banquete, el motivo de la celebración. Y luego, el día del banquete, ¿cierto?, eran enviados nuevamente los siervos para recordar, ¿cierto?, este gran acontecimiento. Y eso es lo que está pasando en este texto. Un banquete real, hermanos, un banquete real y las sillas vacías. ¿Nota eso? Además de esto, es por culpa de gente, ¿cierto?, convidados, que no quiso venir. El motivo: puras excusas. Excusas. Mire, veamos la historia paralela. Lucas. Tenemos que, para entender un poco más, Lucas capítulo 14.
Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24. Lucas 14, 15 al 24. Dice la palabra del Señor ahí. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado, lo que citaban antes, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Mira, aquí nos da más detalles. Comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Gloria a Dios, yo quiero llegar a la aplicación de esto. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hermano, ¿se da cuenta que estos hombres ponen puras excusas? Son las mismas excusas que pone la gente, ¿cierto? Cuando recibe una invitación al Evangelio, recibe una invitación de parte del Señor, ¿cierto? Y ellos se excusan diciendo: no, por ahora no, ¿cierto? Por ahora estoy recién casado, por ahora estoy preocupado de mi casa, me acabo de comprar, ¿cierto? Un auto, tengo que ir a probarlo, ¿me entiendes? Son excusas y eso es algo, hermanos, muy grave, muy grave, muy grave. Tengo un día familiar, ¿cierto? No puedo hoy día ir a la iglesia, no puedo escuchar del Evangelio, no tengo tiempo, tengo tanto trabajo, estoy tan ocupado, ¿cierto? Que no tengo tiempo para las cosas del Señor. Hermanos, dice incluso en el libro de Mateo, en la primera historia que leímos, que tomaron a los siervos y los mataron. Estos hombres tomaron a los enviados del rey y los mataron. Es obvio que el Señor aquí está hablando de los judíos. Amén. Está hablando de los judíos en primer lugar. Ellos sabían de las bodas del Cordero. Ellos tenían la Escritura, ellos tenían la palabra. Ellos recibieron a los profetas. ¿Y saben lo que hicieron con muchos de los profetas? Los mataron. Estaba la palabra, recibían la palabra ellos. Debían preparar ellos sus corazones para recibir al Señor Jesucristo. Ellos debían preparar sus corazones para recibir al Mesías, pero tomaron a los mensajeros de Dios y los mataron. Tomaron al mismo autor de la vida, al Señor Jesucristo, y lo crucificaron. Juan dice en el capítulo 1, verso 11, a los suyos vino, hablando de Cristo, y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel, hermanos, presentó miles de excusas, al igual que muchas personas presentan esas excusas, como decía recién, cuando se les presenta el Evangelio y Dios hace esa invitación general: venid a las bodas, venid. Pero ¿sabe cuál es la respuesta? Cuando el Señor invita al Evangelio, lo que dice esto: ninguno viene. Nadie viene. La mesa está vacía. Ellos despreciaron la invitación de Dios. Hermanos, los judíos rechazaron a Cristo. Mateo 23, 27, se lo leo rápidamente, dice: o 27, 23, dice ahí: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y los apedreas. ¿Cuántas veces quise juntar a mis hijos, dice el Señor, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Ellos rechazaron a los profetas. El Señor quiso juntarlos. El Señor los llamó a través de su palabra, a través de las profecías que le dio, a través de la palabra escrita. ¿Y sabe qué? No quisieron. Dios quiso juntarlos, pero el hombre no quiere. El hombre rechaza al Señor. Pero este texto no solo le está hablando a los judíos, sino también a nosotros. A todos que muchas veces, ¿cierto?, aún no siendo cristianos antes, rechazamos el Evangelio con ridículas excusas. No, es que no tengo tiempo, no, es que no es para mí, no. Cada vez que se te invita a escuchar el Evangelio, cada vez que se te invita a arrepentirte de tus pecados, cada vez que se te dice: ven al Señor Jesús, pero con tus excusas te sacas la invitación de encima, estás siendo como estos hombres.
que rechazaron la invitación del Rey. Tú no estás rechazando al que te invita, tú estás rechazando al Señor. Al Señor. Muchos lo dejan para otro día, otros dicen soy demasiado niño, soy demasiado joven, ¿cierto? Otros dicen estoy demasiado ocupado en mis cosas. Pero déjeme decirle, y aún a los niños presentes, nunca ser demasiado niño ni demasiado joven para venir a Cristo. Le decimos lea la Biblia, ¿no? Que la letra es muy chica. ¿Cierto? Aún los cristianos ponen esa excusa. ¿Cristianos? No es que es muy larga, no es que no tengo tiempo, no es que no entiendo. Excusas, hermanos, excusas tal cual las presentaron estos hombres. Excusas. No es que la fe es para los pecadores, dicen algunos. La iglesia es para los pecadores. No es que si a ti te sirve, ya empezamos la relatividad, ¿cierto? No es si a ti te sirve, está bien, anda, te está sirviendo, te está haciendo bien. Yo creo en Dios a mi manera. ¿Cuántas ridículas excusas? Excusas, excusas, ridículas excusas. No saben que no están rechazando a la persona, están rechazando a Dios. Y un día darán cuenta ante ese Rey. Ojalá no sea tu caso. Espero que hoy te puedas reconocer como un pecador delante de Dios, un hombre necesitado, que acudas a la cruz de Jesucristo y puedas ser lavado tus pecados con su preciosa sangre que Él derramó un día en la cruz del Calvario. Hermanos, los invitados no quieren ir a la cena. No solo son los fariseos de aquellos tiempos que no aceptaban la invitación del Señor, sino que muchos hoy también. Todo el mundo hoy, ¿cierto?, no recibe ese llamado general que Dios hace: venid, venid. ¿Cuántas veces el Señor dice: no quise juntar a mis polluelos? Pero no quisisteis. Entonces, hermanos, en el capítulo 22, verso 7 de la primera historia, dice: al oírlo el rey se enojó. ¿Qué le pasó al rey? Se enojó. Y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. ¿Qué hizo con esta gente que rechazó su invitación? ¿Qué hizo con esta ciudad? ¿Qué hizo con esos homicidas que mataron a sus siervos? Destruyó la ciudad, quemó la ciudad. Y esto nos habla de la destrucción final. Hermanos, el infierno tormentoso es un lugar real y eterno y destinado para todos aquellos que rechazan la invitación de Dios. No es para los delincuentes solamente, no es para los que cometen ciertos pecados ante nuestra ley graves. El infierno eterno, la condenación eterna, es un lugar real para todos aquellos que rechazan la invitación del Rey y dicen: yo no voy a ir a ese banquete celestial. Mira lo que le dice Jesús ahora sí en Mateo 23 a los fariseos. Mateo 23, el siguiente capítulo, verso 29. Le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas. Mire, edifican los sepulcros de los profetas que había enviado el Señor, y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de estos profetas. Ellos sabían que los padres, ¿cierto?, los israelitas, habían matado a los profetas. Versículo 31, así que dais testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mira el juicio que le dice Jesús a estos fariseos hipócritas, que decían creer en Dios, ¿cierto?, pero su corazón, como dice Cristo, estaba lleno de huesos de muertos. Esto nos habla de la ira justa y santa de Dios. Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, pero también es un Dios justo y santo que condena el pecado y un día condenará, ¿cierto?, a todos aquellos que rechazaron la invitación de Dios. Pero hermanos, también vemos ese amor tan grande de Dios en esta historia, esa misericordia, ese amor, ¿cierto?, incomprensible de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la boda no se canceló por no tener invitados, la boda se iba a celebrar, sí o sí. Y la boda un día del Hijo de Dios, las bodas del Cordero se celebrarán con aquellos que vengan, ¿cierto?, al banquete celestial. Igual estuvo lleno, mire, verso 8 al 10, capítulo 22 de Mateo, verso 8 al 10. Y aquí entro en tierra derecha de este sermón.
Verso 8 al 10. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de sus convidados. Hermanos, lo vil del mundo, lo vil, recuerda que decía la otra historia, los mancos, los cojos, los ciegos. Lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Todo está preparado, la boda se va a celebrar un día, habrá una gran fiesta que es motivo de gozo, pero la boda no puede quedar sin invitados. Dios ha llamado a los escogidos de los cuatro vientos, Dios ha llamado a los escogidos de todos los términos de la tierra para que vengan a las bodas y celebren al Hijo de Dios. No puede quedar sin celebración. No por esos indignos, ¿cierto?, que no aceptaron la invitación, la boda no se va a celebrar. Nuevamente en Lucas 14, lo leo rápidamente, en el verso 21, dice: vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho conmigo como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Se da cuenta, hermanos, que en la historia, en ambas historias, hay dos invitaciones? Hay dos invitaciones. ¿Te sientes identificado tú con los nobles, con los dignos, con aquellos que fueron invitados, pero dieron sus excusas porque eran hombres demasiado ocupados y rechazaron la invitación? ¿O te sientes identificado con los cojos, los indignos, ¿cierto?, los ciegos, los mancos, a quien el Señor llamó, a quien el Señor atrajo, ¿cierto?, y gustaron de la cena? No sé si pudieron notar eso. A estos las bodas les sorprende porque ellos no tenían invitación. Fue una sorpresa, ¿cierto? Así nosotros también. Israel, por su conocimiento, a pesar de su conocimiento, rechazó la invitación, pero los gentiles, el resto del mundo, ¿cierto?, Dios escogió de ahí a gente de toda tribu, lengua y nación para invitarlos, para traerlos al banquete celestial. Primera de Pedro capítulo 2 verso 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria al Señor. El Evangelio no es solo para los judíos, hermanos míos. El Evangelio es para los chilenos, y el Evangelio, dice Pedro, es para todos a cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Antes de conocer a Cristo, tú ibas por tu camino, ¿cierto? Pero te alcanzó un mensajero de Dios y te forzó a entrar y te dijo: tú vienes a la boda. Tú vienes a la boda. Te alcanzó el mensajero del Señor. Todos estos invitados de la historia eran indignos, eran llenos de defectos, ¿cierto? Cojos, ciegos, mancos, sumidos en la miseria. Y así nosotros estábamos espiritualmente, hermano, sumidos en la miseria, creyendo que íbamos por un buen camino, pero el camino en el cual íbamos era un camino de muerte, un camino que nos llevaba directo a la condenación. Pero el Señor nos llamó, el Señor nos rescató, y el Señor puede rescatarte si tú vas por ese camino también. El Evangelio es para todo aquel que cree en Jesucristo. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, sin vida espiritual, pero ahora vivimos. Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Eso lo dice Jesús, creo, a Zaqueo: no he venido a llamar a justos. Y ahí lo que quiere decir Jesús, a aquellas personas que se creen justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Debes recibir el Evangelio con pobreza de espíritu. Si te crees rico en espíritu, si te crees satisfecho espiritualmente, entonces el Evangelio no es para ti. No estás preparado. El Evangelio es para los pobres de espíritu. En el verso 9 dice: salid, busquen y tomen a los buenos y malos. Hermano, un padre de familia honrado, como un delincuente, Dios puede llamar al Evangelio. Y son traídos a la mesa celestial, malos y buenos, traídos al banquete celestial. Dice: llamad a las bodas a cuantos halléis.
¿A cuántos hallé? Lo necio del mundo, dice la Escritura, lo vil del mundo, lo débil del mundo escogió Dios. Y hermano, mire, quiero hacer la diferencia entre estos dos tipos de invitación para dejar claro eso. Los primeros invitados, o más bien los primeros son invitados, eran convidados a las bodas. Y Dios les dice, ¿cómo? Venid. O el rey, ahí en la historia le dice, venid. Venid. ¿Pero qué hicieron ellos? Hay una invitación general donde el hombre dice, no. No. Los segundos no fueron invitados, los segundos fueron traídos, hermanos. Fueron traídos a la fiesta. En la primera invitación el rey espera que los invitados respondan afirmativamente, digan sí, yo quiero ir. Pero en la segunda el rey es quien los trae y llena el banquete. Salgan y tráiganlos y fuércenlos a entrar para que se llene mi casa. El verbo forzar, que aparece en Lucas, aparece 9 veces en el Nuevo Testamento, y es obligar, hacer que otro haga algo. Los obligan a entrar a las bodas, los siervos, en el banquete. El rey nos esperó, nos envió una invitación, ¿cierto? Y les dice, vengan, como muchos evangelios livianos hoy día dicen, no, hagamos la invitación, pero si tú quieres, si el Señor está golpeándote ahí en el corazón, ábrele la puerta. No, hermano, el Señor los trae a los que vinieron al banquete. Entonces vemos en el Evangelio 2 invitaciones. Primero, un llamado que es general, que es generoso, que es sincero, que es auténtico de parte del Señor. Hermanos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree nunca tendrá sed. Isaías dice, todos los sedientos, venid al agua, comprad sin dinero, vino y leche. Hay una invitación de parte del Señor, que es general, es a todo aquel que cree. Y es real, es sincera. Pero ¿sabe lo que dice la gente? ¿Sabe lo que dicen los convidados? No. No. Es increíble, hermano. Es increíble saber que a la invitación del Rey, a la invitación del Señor, la gente dice no. Presenta sus excusas. No, es que yo estoy haciendo, no, es que yo tengo que hacer esto, no, es que estoy muy ocupado. Es por eso que Dios extiende una segunda invitación. Dios extiende una segunda invitación porque, hermanos, las bodas del Cordero se van a llenar. Las bodas del Cordero se van a celebrar y será una gran fiesta espléndida. Son las bodas del Hijo de Dios, de Cristo y la Iglesia. Y esas bodas se van a celebrar. Entonces Dios hace un segundo llamado a gente de toda tribu, lengua y nación. A ellos Dios los trae a Él. ¿Cuántas veces, hermanos, dijimos no al Señor hasta que un día Él me trajo, me llamó y me dijo, tú estarás en la fiesta de bodas? Fue un llamado irresistible. Es el llamado irresistible del Espíritu Santo. Las palabras de un predicador como yo son irresistibles. Mis palabras no valen nada. Me puedes decir 1000 veces no, pero si el Espíritu Santo te está llamando para salvación, tú no puedes resistirte. Porque es Dios. Y Él transforma tu vida, transforma tu corazón y te atrae a Él. Ese es un llamado de parte de Dios. Tu voluntad en ese momento se rinde delante de Dios. Y Dios te dice, tú estarás en las bodas. Tú estarás en las bodas, tú estarás en el paraíso. ¿O tú crees, hermanos míos, como muchos enseñan hoy día, que Dios enviaría lo más precioso que tenía, a su propio Hijo, al Señor Jesucristo, y derramar hasta la última gota de su sangre, de su preciosa sangre, para que la humanidad dijera no? ¿No me interesa? ¿Tú crees que Dios enviaría lo más valioso, su Hijo Jesucristo, para que la gente dijera no, yo no voy a ir a las bodas? ¿Iba a ser Dios tal despilfarro para que el banquete estuviera vacío un día? Es Dios quien hace entrar a los pecadores y celebrar las bodas del Cordero. Hermanos, Dios preparó nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. El Padre trazó un plan perfecto y escogió un pueblo innumerable de personas para ser salvos. El Hijo se ofreció a sí mismo como sacrificio para que con su sangre ese pueblo fuese lavado. Y el Espíritu Santo un día decidió, ¿cierto?, aplicar esa salvación en el momento que vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Y el Señor dijo en la cruz, no olvides esas preciosas palabras, consumado es. ¿Sabes lo que significa eso? Misión cumplida. Ya está pagado, ya está comprado a la iglesia. Lo he comprado, Padre. Está consumado.
Cristo en la cruz, hermanos, hizo algo efectivo, no algo potencial. Fue una muerte efectiva por los suyos. Él compró un pueblo. Sus escogidos estarán sentados en la mesa del rey. Son sus invitados que un día vendrán. Miren lo que dice rápidamente Juan capítulo 6, verso 37. Juan 6, 37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. La pregunta es, entonces, ¿eres tú salvo? La pregunta es, ¿estarás en ese banquete celestial? ¿Estarás en las bodas del Cordero? Si te sientes digno, ¿cierto? Si te sientes rico espiritualmente, si te sientes satisfecho con esta vida, tú vas a poner las excusas que pusieron estos hombres. No, yo me compré una hacienda. No, yo tengo una yunta de bueyes. No, recién me casé. No puedo. No tengo tiempo para ir a esa banquete. Pero si eres pobre en espíritu y te das cuenta que tú necesitas del Señor, te das cuenta que tú necesitas salvación, tú serás traído por el Señor, serás transformado por el Señor y vendrás voluntariamente en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Porque ese es el llamado del Señor. Eres seducido por el Señor. No es que el Señor los force a entrar, no significa que Él nos trae a pesar de que el hombre no quiere. No, Él hace una obra de tal forma, hermanos, que transforma nuestro corazón, transforma nuestra voluntad a tal punto que ahora yo deseo al Señor, que ahora yo quiero venir voluntariamente a Cristo en arrepentimiento y fe. Ninguno de ustedes fue forzado a venir a Cristo. Todos vinimos voluntariamente. Pero porque el Señor hizo una obra primero en nosotros. Porque antes no queríamos a Cristo. Antes decíamos no. Todos lo harán voluntariamente, pero porque fueron transformados por el Señor. Somos hechura suya, dice Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, saca tu corazón de piedra y pone un corazón de carne. Él hará que ande sus estatutos. Ese es el nuevo pacto, ¿cierto? Pondré la ley en sus corazones, dice Jeremías 31. Y si hoy, como cristiano, si tú eres un hijo de Dios y hay algo bueno en ti, es por Dios, hermano mío. Porque Dios preparó esas buenas obras para que tú anduvieses en ellas. Dale gloria a Dios, porque no hay nada bueno en ti, ¿cierto?, que pudiera hallar algún mérito delante de Dios. Todo don perfecto, dice la Biblia, desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Un día todo dolor, hermanos, y he pensado mucho en eso, ayer les hablaba de eso. He pensado mucho en el día en que yo me presente delante de Dios. En que llegue, me quebranta eso, que llegue a la ciudad celestial y vea a mi Señor cara a cara. Anhelo ese día, donde se termine todo, donde ya no hay más sufrimiento, donde ya no hay más dolor, no hay más amargura, no hay más tristeza, sino un gozo eterno, un banquete eterno, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un banquete celestial. Hermanos, en el corazón del creyente estas doctrinas deben traer gratitud al Señor. Deben traer gozo. Eras enemigo de Dios. Piensa en eso, eras enemigo de Dios. Pero fuiste adoptado en su familia solo por gracia, por regalo de Dios, porque Dios se compadeció de ti. Solo por la misericordia de Dios fuiste aceptado en la familia de Dios. Porque lo que tú y yo merecemos es la condenación, es el infierno, es el fuego eterno. Por nuestros pecados, porque le hemos fallado a un Dios santo. Pero Él tuvo misericordia, como este rey tuvo misericordia de los mancos, de los ciegos, de los cojos. Ahí estábamos nosotros. Ahí estábamos nosotros. Dios los trae, dice, o el rey los trae, les cambia las ropas, hace que se laven, los viste de bodas y ellos pueden entrar a la fiesta, al banquete celestial. ¿Sientes, hermano, amigo, presente arrepentimiento en tu corazón delante de Dios? ¿Sientes que tú le has fallado a Cristo? ¿Sientes que tú has pecado en contra de Dios y necesitas arrepentirte? ¿Sientes que el Señor te está atrayendo? ¿Sientes quizás que te estás resistiendo a la voz de Dios? ¿Que estás luchando como Jacob luchaba con el ángel? ¿Recuerda ahí en el Génesis? Pero esa historia nos enseña que la bendición para ti es dejar de luchar, es dejar que Él te derrote. Ahí va a estar la bendición, ahí vas a hallar la bendición.
Ven a sus pies. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió por los pecadores como nosotros. Y puedes entrar al banquete celestial. Yo quiero ver por última cosa algo más en Mateo, versículo 11 al 14. Mateo 22, verso 11 al 14. Dice, los cojos, los mancos fueron traídos, estas personas, los invitados fueron puestos en la mesa celestial y el rey fue a ver. El rey va. Verso 11, y entró el rey para ver a los convidados, y miren lo que dice, hermanos, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Note, el rey había hecho una invitación que vinieran todos. Trajeron, forzaron a entrar a la gente. Vino aquí, pero ahora le exige que estén vestidos de boda. O sea, eso se dice que el rey los había lavado, los había vestido para ese gran banquete. Pero un hombre se filtró sin estar vestido de bodas. Él enmudeció. Versículo 13. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hermanos, muchos de los que no sabían qué hacer, estaban ahí, sus vidas a la deriva, sus vidas sin un sentido, habían sido traídos, mandados a lavar, a vestir, habían sido transformados, considerados ahora por el rey y habían sido puestos en este banquete celestial. Pero ¿qué hizo este hombre que nos relata aquí en el verso 11 en adelante? Cuando probablemente los siervos le dijeron, anda a darte una ducha, cámbiate las ropas, ponte las ropas blancas. Él dijo, no, pero si yo no estoy tan mal. Yo con estas ropas puedo entrar. Con lo que llevo me puedo sentar a la cena. Quizás se consideraba digno con su vestimenta. Pero ¿qué pasa? El rey Baal le descubre. Y lo ve que no está preparado para las bodas de su hijo. Probablemente podemos aplicarlo a aquellas personas, o lo que dice Mateo mismo en capítulo 7, que muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero que el Señor le dijo, nunca os conocí. Tú no entras al cielo por tus méritos, tú no entras al cielo por tus buenas obras, porque eres una gran persona. Eso no te lleva al cielo, porque tus justicias, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Tu justicia, tus obras buenas no te alcanzan para ser salvo. Tú necesitas ser lavado y limpiado por la sangre de Jesucristo. Tú necesitas ser vestido de ropas de boda. Tú necesitas ser vestido de vestidos blancos. No puedes presentarte ante Dios con tus trapos inmundos. Eso representa esto. Este hombre no podía presentarse con sus trapos ahí a la boda de su hijo. Él necesitaba ser vestido de ropas blancas. No puedes justificarte en que has sido moral, yo he sido ético, ¿cierto? Yo soy bueno. No, tus justicias son como trapos de inmundicia. Para estar delante de Dios, para estar delante del Rey de Reyes, debe ser lavado y vestido por la justicia y obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios te viste. No puedes presentarte con tus ropas. Jesucristo, amigo mío, hermano, vivió una vida perfecta. Jesucristo murió en la cruz. Jesucristo resucitó al tercer día para vestir de justicia perfecta. Hermano, vestir de justicia perfecta a todo aquel que en Él cree. Para que no se pierda, dice la Biblia, mas tenga vida eterna. Para que el Padre te pueda decir, entra al gozo de tu Señor, entra al banquete celestial, porque fuiste vestido para esta fiesta, porque mi Hijo te compró con su preciosa sangre. ¿Sabe por qué podemos hoy día orar, hermanos? ¿Saben por qué podemos sentir al Señor en nuestra vida? ¿Saben por qué podemos dirigirnos a Dios? Porque podemos tener seguridad de salvación, porque Cristo murió en la cruz por mí. Porque Él pagó el precio que yo debía pagar, porque Él vivió el infierno que yo debía vivir, porque Él sufrió en la cruz lo que yo debía sufrir. El castigo de mi paz, yo puedo tener paz hoy día porque ese castigo fue sobre Él. Por su llaga, dice la Biblia, fuimos todos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, dice Isaías 53. Hermanos, no hay motivo para estar
agobiado. No hay motivo para estar en angustia constantemente, sabiendo que Cristo murió por nosotros, sabiendo que hay un gozo celestial, un banquete celestial, preparado para todo aquel que cree en Jesucristo, para todo hijo de Dios. Da gloria a Dios por lo que Él hizo en ti. Da gloria a Dios porque Él te salvó, porque Él te llamó de entre los cojos, los mancos, los ciegos, porque tú eras uno de ellos espiritualmente. Y Él te llamó por su gracia, para que tú disfrutaras de su gozo, para que tú disfrutaras de la justicia de Cristo. Él nunca cometió pecado, Él nunca hizo maldad, vivió esa vida perfecta que yo no viví, que Adán no vivió en el huerto del Edén, para que al momento de yo creer en Él, de depositar mi fe en Él, de mirar la cruz de Cristo, su justicia y esa doctrina maravillosa, hermano, de la doble imputación, su justicia fuese dada a mí, pecador, y mis pecados fuesen puestos en la cruz en Él. Él llevó mis pecados en esa cruz y yo llevo la justicia de Cristo. Y el Padre, cuando me mira, no mira al pecador, al miserable Gabriel Barahona. Cuando el Padre me mira, mira a su Hijo Jesucristo, y yo fui limpiado por la sangre de su Hijo. Qué maravilloso, hermano. Qué tremendo. En esta parábola, para terminar, hay sangre. Hay sangre para que haya fiesta. Los corderos fueron matados, los toros fueron muertos, fueron sacrificados para que haya fiesta. Cristo fue sacrificado, hermano mío, para que tú y yo podamos gozar del don celestial, para que tú y yo podamos gozar de la vida eterna, para que tú y yo podamos gozar del cielo eterno un día. Cristo fue sacrificado, Cristo murió en mi lugar. Pero muchos son llamados y pocos los escogidos. El llamado es general, la invitación está abierta. Ven a Cristo. Ven en arrepentimiento y fe. Pero Dios va a llamar a los que son suyos. Si Él te llama, no te resistes. Y hermano, da gloria a Dios. Da gloria a Cristo. Llénate de gozo por lo que Él ha hecho en ti. Porque tú eras un pecador indigno, pero Él te ha salvado por su gracia. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. El primer llamado, hermanos, es a dar gratitud al Señor. Tú como cristiano das gracias a Dios por lo que Él te ha dado. No sé si tú entiendes, hermano, esto. Tú no merecías nada. ¿Te crees merecedor de algo? No merecías nada. Pero mira a tu alrededor cómo te ha bendecido el Señor. Mira tu propia alma. Quizás tú llegaste con el mundo cayéndose a pedazos. No puedes mirar alrededor y ver nada bueno, pero mira tu interior, tu alma. Dios te ha salvado, te ha rescatado. Tú vas a tener un banquete celestial, vida eterna en el cielo, por Cristo. ¿No es motivo de gozo? Esta vida son 70 años, a lo mejor menos o más, pero luego viene una vida eterna, una vida en la presencia del Señor. Un día vas a dar cuenta delante de Él. ¿Y qué vas a presentarle? ¿Una vida miserable? ¿Una vida de gozo y gratitud, sirviéndole y honrándole a Él? A lo mejor tú llegaste sin tener a Cristo, sin conocer a este Salvador, sin conocer a este Rey que invita generosamente, que invita con misericordia al banquete. El llamado es a mirar la cruz de Cristo y arrepentirte de tus pecados y creer. Y Dios va a hacer la obra en ti. Dios te va a transformar de tal forma que va a poner un deseo vivo por Dios, un deseo vivo por su palabra, y tú vas a ser una nueva criatura. Dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son perdonadas, y aquí todas son hechas nuevas. Qué maravilloso es eso, que el Señor perdona todos nuestros pecados, que toma nuestros pecados y los entierra, los pone en lo profundo del mar y no se acuerda más de ellos. La invitación es urgente, arrepiéntete y cree en Jesucristo como tu Salvador. No te vayas sin hacerlo. Levanta una oración, clama en tu corazón, clama en tu interior y dile: Señor, perdona mis pecados, límpiame. Y entiendo que tú me llamas al banquete celestial. Y vas a hallar el perdón, la dicha, el gozo de tener a Cristo, de conocerle a Él y participar en el banquete eterno. Vamos a orar. Bendito Señor, queremos agradecerte, Padre, por tu palabra. Oh Señor, gracias, porque un día tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, Señor.
Gracias, Padre, porque ya no somos hijos de ira, sino que somos hijos de Dios. Dice tu palabra que a todos los que le recibieron, a los que creen en tu nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre, te damos gloria porque nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque nos diste vida eterna, Señor, porque tú planificaste, trazaste, Señor, en tus decretos divinos un plan perfecto. Que Cristo muriera por los pecadores, Señor, para gloria y honra de Dios Trino. Padre, te alabamos y te ruego, Señor, por cada corazón aquí presente, por cada alma, Padre Celestial. Te ruego que tú obres por tu palabra, Señor, que tú transformes las vidas, Padre, porque tú eres el único que puede salvar y dar vida eterna. Tu palabra tiene poder. Obre en cada corazón necesitado y obre también en el corazón de cada uno de nosotros los cristianos, Señor, para darte la gloria, Señor, por nuestra salvación, para servirte y honrarte con nuestra vida. Señor, te alabamos y te damos gracias en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador.